Hola a todos, este video es una introducción a las matemáticas que les recomiendo ver independientemente del grado que estén cursando, porque se trata de una historia que probablemente nunca les han contado. Vamos a hablar de por qué estudiamos matemáticas, qué son las matemáticas y de dónde viene la palabra matemáticas. Y bueno, vamos a empezar con el origen de la palabra matemáticas, la etimología. Y esta es una historia muy bonita, ya que en un principio en la escuela no podríamos hacer otra cosa que no fuera estudiar matemáticas. Y les voy a explicar por qué. La palabra matemáticas proviene del griego matema, que significa lo que se aprende. Por eso también se dice que matema significa estudio. O sea que matemáticas sería lo relativo a lo que se aprende o lo relativo a lo que se estudia. Como sabemos, los antiguos griegos al estudiar pues combinaban de todo y los filósofos podían discutir lo mismo sobre el origen de los pensamientos que sobre los ángulos de un triángulo. Y ejemplos de este tipo de filósofos pues son Pitágoras, Platón, Aristóteles. Y de estos, posiblemente Pitágoras, es la razón por la que hoy en día lo que vemos en las clases y lo que vamos a ver en este curso se llama matemáticas. Pitágoras, como la mayoría de los filósofos griegos conocidos, era un maestro, o sea, era un profe. Tenía su propio grupo de seguidores, de sus discípulos. Y estos seguidores eran un grupo de filósofos, científicos, músicos y ahí todo lo que se puedan imaginar mezclado, y estos eran como sus estudiantes. Y les digo que mezclado todo porque, como saben, Pitágoras era un filósofo. O sea, eso significa que tenía sus propios preceptos de cómo se debía vivir una buena vida. Y es súper conocido por el teorema de Pitágoras, el del triángulo, y también por ser de los primeros en resaltar la relación entre la música y las matemáticas. Se le atribuye la invención del clavicordio y también algunos descubrimientos de astronomía. Sin embargo, siendo honestos, no se sabe realmente cuáles de estos descubrimientos son del propio Pitágoras y cuáles son de sus estudiantes, porque en la antigüedad, cuando se hacía algún descubrimiento así, pues decían que era un descubrimiento pitagórico, o sea, del grupo de Pitágoras, pero no decían si era de Pitágoras o de su alumno o quién específicamente. Y bueno, a estas alturas ya me quería saber cuál es su relación con la palabra matemáticas. Pues su escuela pitagórica se dividía en dos, y después de que se muere, estas dos ramas se separan completamente. En una de ellas estaban los acusmáticos, que a lo mejor les suena como de acústica, que significa los que escuchan. Y los segundos se llamaban los matemáticos. ¿Por qué se llamaban los matemáticos? Por el significado de aprender. Como les decía, matema significaba aprender, entonces ellos dijeron, pues si nosotros somos los que aprendemos, somos los matemáticos, somos los que aprenden. Después de que se muere Pitágoras y sigue evolucionando este grupo de gente, se va a unir a la escuela de Platón. Y se les atribuyen muchos descubrimientos matemáticos, como lo es la definición de números y proporciones, y también tenían la idea o la filosofía de que los números estaban en el corazón de todas las cosas. En este punto de la historia ya se consideraban las matemáticas como un ejercicio de la mente. Y ya que mencionamos a Platón, él era de las personas que decía, si no sabes matemáticas, no sabes nada. O sea, para entrar a su academia era necesario saber geometría. Decía que las matemáticas eran necesarias para ejercitar el intelecto. Decía que el estudio de las matemáticas debería ser obligatorio por ley. ¿Por qué? Porque es la ciencia de lo abstracto. Y yo creo que esa es la razón por la que todos los estudiantes necesitan llevar matemáticas, independientemente de la carrera que se desee seguir. El pensamiento abstracto es el reflejo inmediato y generalizado de la realidad. Es una forma de conocer el mundo más allá de los sentidos. O sea, es el mundo de las ideas, de la creatividad, la capacidad de las personas para crear ideas originales o plantear situaciones que nos ayuden a anteponernos a posibles escenarios. Como las matemáticas son las ciencias de lo abstracto, significa que va a implicar pensar, construir todo un mundo de ideas. Por ejemplo, cuando ustedes piensan que x menos 1 es igual con 2, despejan x de ahí y x vale 3, porque 3 menos 1 es igual con 2. Todo eso se desarrolla en su mente. Y x es una incógnita, porque va a ser lo mismo decir, ¿cuántos perros tenía si cuando me quitan uno me quedan 2? O ¿cuánto dinero tenía si cuando compré un chicle de 1 peso me quedaron 2 pesos? Es lo mismo, están resolviendo la ecuación x menos 1 igual con 2. Entonces, ustedes mismos van construyendo como un mundo de ideas, que es de lo que se va a encargar las matemáticas. Entonces,
Pues volviendo a Platón, él decía que los gobernantes tienen que estudiar matemáticas. Porque imagínense, ¿cómo nos va a gobernar alguien que no sabe nada de estadística? Cuando le digan, el 200% de la población está enferma, o el 200% de la población se va a morir, no le va a parecer extraño, no lo va a entender. Aparte, por ejemplo, ¿cómo se puede imaginar la repercusión que podría tener una ley en un grupo de personas si para eso se requiere tener un pensamiento abstracto? Obviamente no estoy diciendo que todos tenemos que ser eruditos del cálculo y la aritmética, pero sí es necesario estudiar lo básico dependiendo de a qué se van a dedicar. Y lo más importante, es necesario ejercitar el pensamiento abstracto. Gauss decía que las matemáticas eran la reina de las ciencias. Y es una ciencia que siempre ha estado ligada al progreso. Sin matemáticas no hay tecnología. De hecho, es prácticamente imposible estudiar cualquier ciencia sin matemáticas. Aún las ciencias sociales las usan. Y a lo mejor ustedes dicen, ay sí, pero pues en sociales ni ven casi nada, usan lo más básico. Sí, pero se usa mucho la lógica en ciencias sociales y también el pensamiento abstracto, como ya dijimos. Y para desarrollar estas cosas también necesitan de las matemáticas. Podemos pensar en la mente como un músculo que dependiendo de los ejercicios que haga se va a desarrollar de una manera o de otra. Por ejemplo, si ustedes leen muchos libros de fantasía, a lo mejor van a poder escribir muy buenas historias. Pero entonces, ¿qué beneficios va a traer a su mente que estudien matemáticas? Pues muy fácil. Primero que nada, es como estudiar un idioma. O sea, nos va a ayudar a ver el mundo desde otra perspectiva. Por ejemplo, por extraño que parezca, hay frases que se expresan mucho mejor en matemáticas que en palabras, que en español, pues. El segundo beneficio es desarrollar un pensamiento lógico y abstracto. Un matemático define muy bien sus premisas para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, si yo te digo que tenemos un conjunto con 10 elementos y un conjunto con 6 elementos, ¿cuál conjunto es más grande? La respuesta de un matemático no sería que el primer conjunto, el de 10, sería, cada elemento es finito y es equivalente, porque no va a ser lo mismo tener un conjunto con 10 chicles y si en el otro conjunto son las 6 cosas que tenías ahí, a lo mejor son los planetas, las estrellas, las galaxias, el polvo cósmico, la materia oscura y también, no sé, unas galletas. Obviamente, tienes que pensar bien en las premisas antes de llegar a una conclusión. Las matemáticas nos ayudan a pensar con lógica, de forma abstracta, y además, como decía Galileo, el gran libro del universo solo puede ser leído por aquellos que conocen el lenguaje en el que fue escrito, y ese lenguaje son las matemáticas. Por último, y quizá una de las razones más importantes para estudiar matemáticas, es que es divertido. Y pues espero que se diviertan en este curso, nos vamos a estar viendo en videos, y ahora sí que por la pandemia bastante en línea. Y voy a estar subiendo videos diferentes relacionados a matemáticas de diferentes niveles. Bueno, hasta pronto.